quizás la analista más sobresaliente y puntual en seguridad nacional. Aguda, previsora, implacable. No hay duda en la advertencia. La creciente fractura institucional dejará al país en un caos de ingobernabilidad, máxime cuando el crimen organizado ya tiene la capacidad de controlar todos los aspectos de la vida diaria de los mexicanos. A AMLO se le está yendo el país de las manos. ¿Cómo está? Estoy preocupada. ¿Debemos estar preocupados? Yo creo que los que seguimos muy de cerca los temas de seguridad nacional y seguridad pública, todos estamos muy preocupados. El país se fractura. Está fracturándose y se está polarizando. Y esa polarización va a resultar en ingobernabilidad. La violencia aumenta. La violencia aumenta, pero también lo que está aumentando es el control territorial que tienen diferentes grupos armados y grupos del crimen organizado. Además, la militarización se afianza. Sí se afianza y es preocupante por el desorden que se va a producir a corto plazo. La ley para añadir la Guardia Nacional al ejército tiene semejanzas con el modelo venezolano. Yo no usaría el modelo venezolano. Yo creo que este es un modelo único en el sentido desde que hace muchísimas décadas, yo creo, en donde un gobierno liberal, un gobierno democrático decide desaparecer un policía civil y eso es catastrófico para cualquier país democrático. Si el ejército ya se ha quedado con la Guardia Nacional, ¿con qué otros poderes le sigue? Aquí el problema no es qué más quisiera hacer el ejército. El problema es que no tiene la capacidad de gobernar y eso es lo que creo que hay que evitar. Y esa es la advertencia. Es una advertencia y es un peligro que sufre, que podría sufrir México, de que el monopolio de de las funciones más importantes del país recaigan en un secretario. ¿A dónde nos lleva este gobierno? Este gobierno creo que nos lleva a un caos constitucional y eventualmente un caos de ingobernabilidad por no tener la capacidad de responder ante las amenazas eminentes de violencia e ingobernabilidad que se produce cuando tienes un caos constitucional. La polarización que perdurará. Una polarización que promueve el presidente y que creo que va a continuar en donde va a haber una pregunta, que va a haber un momento en donde las Fuerzas Armadas van a tener que decidir, ¿nosotros seguimos las órdenes del comandante en jefe o respetamos la Constitución? ¿Hay que decirlo o callarlo? No, hay que subrayarlo y hay que gritarlo, ¿Cuál ha sido hasta ahora el mayor daño en materia de seguridad? que destruyeron lo poco que quedaba de una estrategia y que no han podido reemplazarlo con algo que pueda verdaderamente enfrentar a la seguridad. ¿AMLO más cercano a un comandante de las Fuerzas Armadas o a un jefe de Estado? Ninguno de los dos. Los abrazos de los militares. Abrazos a militares, pero sin darles la capacidad de poder verdaderamente enfrentar las amenazas a la seguridad del país. ¿Mayores ánimos autocráticos? Todo depende de la capacidad que tiene la sociedad civil para controlar esos ánimos. ¿Observa a los generales inquietos? Yo creo que todos estamos inquietos. ¿Hay quien apague a Cienfuegos? Cienfuegos yo creo que ya es un tema resuelto. ¿Hay quien lo revivirá? Yo creo que el tema de Cienfuegos ya está resuelto. Mm. ¿Un ejército contenido o asusado? Los dos, ¿A AMLO se le está yendo de las manos el país? yo creo que sí. ¿Se le está yendo de las manos el ejército? No, yo creo que el ejército hasta este momento responde a las órdenes del comandante en jefe. La pregunta es si van a continuar siguiendo las órdenes del comandante en jefe. ¿Y van a continuar? Esa es la gran interrogante. Acaban de anunciar que hubo crimen de Estado en el caso de Ayotzinapa, incluso acusando a militares, y ahora más militarización a la Guardia Nacional. Yo creo que ese es el cuestionamiento que le hace la izquierda y los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. Los que estamos dentro del ámbito de seguridad nacional es si hubo participación de Fuerzas Armadas, pues que se les castigue. En tanto, enfrente, el crimen organizado se frota las manos o se carcajea. Se están carcajeando. Este es el mejor momento para participar y ser parte de un grupo del crimen organizado en México. ¿Hay poder que lo detenga? Sí lo hay.
México es mucho más grande y las Fuerzas Armadas y la capacidad del Estado es mucho más grande que el crimen organizado, pero hay que tener una estrategia. ¿El ejército ha sabido enfrentar al crimen o ha sabido negociar con él? Yo creo que el ejército, el Estado de Derecho y todas las corporaciones de seguridad en este país han sido rehenes de la política, no tienen una estrategia. ¿Qué falta para ser un Estado fallido? Muy poco. También advierte que las mafias criminales se amplían a otros negocios. Cuando se habla de control territorial, estamos hablando de grupos del crimen organizado que controlan casi la mayoría de las actividades diarias de los ciudadanos. En Guerrero, el AMPA ya controla transporte público y venta y distribución de pollo. Ejemplo, En Chihuahua monopolizan la venta de cervezas. otro ejemplo, En Michoacán controlan el aguacate y el limón. que es una de las exportaciones más importantes de México. En Sinaloa y Sonora se controla la venta y precio del camarón. Y de hecho, podemos hablar en Sinaloa como un estado que está controlado por el crimen organizado. En Edomex el crimen en peajes de combis y transporte público. Y luego se preguntan los analistas por qué no se puede, por qué no crece México y por qué no pueden los empresarios desarrollar su negocio legalmente. Y la extorsión que alcanza las puertas de las casas. Yo creo que es la gran tragedia para México en general y tratar de ser empresario en este país. El país en manos del crimen organizado. Todo indica que está creciendo el control que ejercen estas organizaciones vinculados a la clase política. País de asesinos. No, País de impunes. sí. Este es el país de la cuarta transformación. Este es un país en donde la cuarta transformación se equivoca en su estrategia de abrazos y no balazos. Hay que decirlo o callarlo. Hay que gritarlo. ¿Piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente? Creo que no era su intención. Creo que creían que podían cogobernar con algunas de estas organizaciones y se les salió de las manos la negociación. ¿Ese es el legado? El legado histórico de la cuarto T va a ser la violencia que vamos a convivir y la ingobernabilidad. ¿Pensará AMLO que es inmune a los fuegos que incendió? Yo creo que él está pensando más en su legado histórico. ¿Y cómo queda? Va a dejar un país incendiado. ¿De qué se está beneficiando este gobierno de esta realidad? Yo creo que se está beneficiando de ejercer el poder y vivir en una fantasía en donde que cambió México, pero al despertar se van a dar cuenta que no solamente no cambió México, tal vez lo dejaran peor, en una situación en una situación más crítica. ¿Se engaña o manipula? Yo creo que se manipula. ¿En verdad AMLO sabe lo que está haciendo? Yo creo que la soberbia no le deja ver y entender que no sabe sobre materia de seguridad. ¿Inteligente? Sí, políticamente es inteligente. A veces, por momentos, ¿no le parece que AMLO ha perdido su capacidad cognitiva? No, yo creo que a veces la soberbia no le deja ver los errores que está cometiendo. ¿Se acabará devorando por sí mismo? Sí. ¿Tiene salida? Todavía hay salida, pero eso sería reconocer que ha cometido errores y creo que el presidente no tiene esa capacidad. Hay igual quienes pretenden solapar su complicidad con complicidad. Muchos. ¿Hay mejores ejército que las huestes de Ujú. salameros? Yo creo que todo gobernante requiere de asesores que le digan no cuando se está equivocando y particularmente en las Fuerzas Armadas y en materia de seguridad, alguien le tiene que decir, presidente, se está equivocando. ¿No se lo han dicho? No se lo han dicho, Hay que decirlo. hay que decirlo. ¿Todavía hay inteligencias en este país? Sí hay. ¿Qué inteligencias son? Pues son las inteligencias de muchas personas que han trabajado en materia de seguridad pública y seguridad nacional en los últimos 30 años. Y muchos están en la banca eh, y muchos entienden y saben qué es lo que se requiere hacer para poder tratar de controlar y acotar las organizaciones criminales y enfrentar las amenazas. ¿Se les escucha? No, no se les está escuchando. ¿A usted se le escucha? No, yo más que escuchar, yo pido que me lean y que me consideren. Por cierto, ¿en usted no hay una equivocación en el análisis? Todos nos podemos equivocar, especialmente en materia de seguridad nacional, donde
mucho tiene que ver con anticipar crisis. Cuando no sucede la crisis, los más contentos somos nosotros, porque nos equivocamos, ¿Hay duda en la descripción? a veces, ¿Cuál es la clave que hace posible la firmeza de sus aseveraciones? porque me atrevo a considerar los peores escenarios. ¿Por qué le teme el presidente al conocimiento? Esa es la gran interrogante, porque él necesita conocimiento, necesita algo de sabiduría para poder gobernar un país tan complejo como México. ¿El presidente nos trata como piensa que debe ser tratado él mismo? No, ¿El manipulable piensa que todos son manipulables? él piensa que él tiene la verdad absoluta y esa soberbia no le ha permitido ver y reconocer errores en su gobierno. AMLO, ¿qué pueblo quiere? Yo creo que quiere un pueblo sumiso, ¿Somos idiotas? jamás. ¿Nos toman como idiotas? Creen que somos idiotas. ¿Huérfanos? Mucha orfandad política. ¿Dependientes? Todavía dependientes, pero con mucha capacidad de crecer. ¿En qué fuimos responsables de la llegada de AMLO? En permitir que, la clase política anterior fuera tan corrupta, tan desorganizada y tan despegada de los intereses del pueblo. ¿En qué estaremos responsables de su permanencia a través de sus corcholatas presidenciales? Mira, el ahora mucho hay que criticar es la oposición, porque sin una, oposición viable y fuerte, y lo hemos visto en otros países, ya empieza los responsables empezamos a ser nosotros. ¿Y hay ciudadanía que revise y lo critique? Yo creo que sí. El tema es que hay que darles plataforma para que hagan eso. Vuelvo, ¿el ejército entrará en la designación presidencial? Creo que va a jugar un papel fundamental en el 2004 si es que el presidente le pide al ejército involucrarse en el proceso electoral. ¿Los generales querrán gobernar este país? Yo no creo que quieran gobernar. ¿No ve el ejército promocionando el voto? No lo veo. ¿No ya lo hizo el general Crescencio al inducir el voto por la Cuarta Transformación? Él es el secretario de la defensa y no ha podido mantener una distancia política del gobierno. Y yo creo que se le va a cuestionar eso en un momento. ¿Qué hemos hecho con este presidente? Le hemos dado mucha latitud ante la esperanza de que podría haber un cambio radical en México, particularmente en temas de corrupción. Afuera dicen que ya AMLO negocia impunidad para después del 2024. Pues no lo dudaría porque otros gobernantes han hecho exactamente lo mismo. ¿AMLO tendrá la misma riqueza con la que llegó? Yo creo que sí, ¿Es legítimo saber de dónde provienen los ingresos de su familia? es absolutamente legítimo y eso ha sido, yo creo, el pecado capital de este gobierno. ¿Es legítimo revisar la participación de familiares en licitaciones a modo? No solamente para este gobierno, pero para cualquier gobierno. ¿Hay que decirlo o callarlo? Hay que decirlo, hay que gritarlo. ¿AMLO es corrupto? Yo creo que tiene una corrupción intelectual por la soberbia. ¿La libertad se ejerce o se adquiere? Uno tiene que luchar por la libertad. O sea, no podemos asumir que somos libres, siempre hay que estar luchando por esa libertad. ¿Y sin libertad de expresión hay democracia? Sin libertad de expresión no hay democracia, y es lo que estamos aprendiendo. ¿Destruir las instituciones democráticas lo volverá más necesario? Destruir las instituciones democráticas convierte a cualquier gobernante en un autoritario. ¿Segunda vuelta en la elección presidencial? Yo creo que México ya está listo para una segunda vuelta. Con la sistemática descalificación al INE del presidente, ¿qué objetivo estará buscando? Controlar las elecciones y, de nuevo, su legado histórico. ¿Predecible el presidente AMLO? Bastante predecible. De hecho, desde cuando era candidato nos dijo que iba a hacer y lo está haciendo. ¿Por qué a ese predecible político no se le puede ganar o desbancar? Porque la oposición, la sociedad civil no están organizados por tal vez sus propias pequeñeces o sus propios intereses. ¿La oposición ya está derrotada? Yo no creo. ¿El prismo nacional ha matado a la alianza opositora? Creo que el priismo nacional está sufriendo las consecuencias del priismo histórico. ¿Hay mejor instrumento de intimidación para el Ejecutivo que la prisión preventiva?
Puede haber más, no, es un instrumento de los muchos que ejerce este gobierno. ¿Por qué se debe advertir sobre la injerencia del ejército en la administración civil? Porque el ejército, en su composición, en su ADN, está dedicado a proteger al país, y eso no necesariamente se traduce en reducir la violencia y enfrentar el crimen organizado. Déjame detenerme en esta idea, ¿sí? ¿Sabremos la diferencia al menos entre entrenar a un policía y a un militar? Eso lo sabemos desde hace décadas. ¿El policía está entrenado para matar o para contener y aprender? El policía está entrenado para poder investigar, detener y cuidar la integridad física de los ciudadanos. Al militar se le entrena para matar al enemigo. Al militar se le entrena para enfrentar a las amenazas de seguridad nacional. ¿Han medido el aumento de la violación de los derechos humanos por parte del Estado cuando los militares se hacen cargo de la seguridad pública? Mira, todo está medido, em, sabemos cuántas violaciones hay y quién los comete. El tema es cómo reducir esas violaciones. Y mientras más contacto tiene los militares con la sociedad civil, pues es casi automático que van a aumentar las violaciones de derechos ¿Eso humanos. lo sabe el inquilino del palacio? Lo sabe, pero no le importa. ¿Sabrá que el combatir a la militarización es un principio de las izquierdas de Latinoamérica? ¿Se le olvidó? ¿Qué habrá aprendido él de los regímenes militares en América Latina? Yo creo que lo que ha aprendido es te permite tener más control. ¿Apoyarse en la milicia es fortaleza o debilidad? Yo lo considero como una debilidad. Insisto, ¿qué moverá al presidente al engaño? Esa es la gran interrogante que tenemos todos. Yo no sé qué piensa cuando se levanta en la mañana. ¿Se le desinforma o manipula? Yo creo que él se desinforma solo. ¿Medirá al presidente los efectos de sus mentiras? Yo creo que lo tiene bastante claro, ¿Político calculador? muy calculador. ¿Inteligente? Tiene inteligencia política. ¿Es de inteligentes gobernar en la polarización? Ha sido la meta de muchos gobiernos populistas. ¿Es de inteligentes gobernar en la mentira? Es difícil, es mucho más fácil gobernar en la mentira que gobernar usando la negociación y todos los mecanismos democráticos. ¿El presidente se está quedando solo? No, y eso es lo más preocupante, ¿Quién lo sigue? pues todos los que están buscando mantenerse en el poder. ¿Usted lo sigue? Yo escucho su mañanera todos los días para entender qué es lo que está pasando en el país. ¿La academia lo sigue? La academia debería de estarlo siguiendo todos los días para entender cuál va a ser el futuro del país y las necesidades del país. ¿Los empresarios lo siguen? Lo siguen, lo siguen, pero no lo suficiente como para entender que lo que el presidente dice lo va a hacer y después están sorprendidos. En fin, ¿cuándo los empresarios irán contra el crimen organizado? Yo creo que el papel de los empresarios y de la sociedad civil es apoyar aquellas instituciones que tienen la responsabilidad de ir en contra del crimen organizado. Y si los empresarios cometen un delito, pues que se les procese igualmente que a todos, ¿Los empresarios le temen o están intimidados por el crimen organizado? los dos. ¿No hace falta empresarios que apoyen a los Helios Ness del futuro? Hay muchos Helios Nets que en este país lo que hay que apoyar es una estrategia en donde se respete los derechos humanos y que reduzca la impunidad. En fin, ¿hay alguien que quiera gobernar este país? Todos ya alzaron la mano. Em, el problema es dónde está aquel personaje, aquella mujer o aquel hombre que verdaderamente sabe cómo gobernar. ¿Y en serio ve a Sheinbaum gobernar a México? Yo no veo a ninguna de las corcholatas en este momento gobernando efectivamente México después del 2024. Ni Esto a, va a ser un desastre. ni a Ebrard. Yo no veo a ninguno de estos gobernantes. ¿Pensarán nuestros políticos que gobernar es solo mandar? Yo creo que asumen que el poder les da la capacidad de gobernar. ¿Pensarán que será tan sencillo como saludar a la madre del Chapo? Yo creo que piensan que una estrategia negociada es la más fácil para reducir la violencia y obviamente estamos viendo que es una equivocación. ¿Los abrazos de los gobernadores con mafiosos confirman la colusión con el crimen? Yo creo que confirma la incapacidad del Estado mexicano de poder detener
la participación de estas organizaciones en la política del país. Por cierto, ¿sabe usted qué sucedió en la reunión de AMLO y los generales en 2018? No, no, Agosto del 2018. no tengo, no sé. ¿Qué se habrá dicho de la Policía Federal? Yo creo que el futuro de la Policía Federal ya estaba marcado aún antes de las elecciones, que tendría que desaparecer, no por ineficaz, sino por razones políticas. En esta reunión, la del 2018, estuvo el general Cienfuegos. Sí, no te puedo agregar detalles, o sea, porque la verdad no sé. No te puedo decir qué fue lo que pasó en esa reunión. Igual estuvo Alfonso Durazo. No te puedo agregar. Lo que sí es que a partir de ahí cambió la narrativa del presidente. Cambió la narrativa del presidente, pero no estoy segura que fue esa reunión lo que marcó el cambio. ¿Qué habrá sido? Yo creo que el presidente, al ver la magnitud del problema y ante las presiones de la izquierda por no ejercer una estrategia que fuera similar a la de Calderón, decidió contener al ejército. ¿Y cómo lo contienes? Lo pones a hacer todo lo demás que no tenga que ver con las funciones principales, que es la de seguridad nacional. En fin, ¿el crimen no terminará por imponer al candidato en 2024? Hay muchas preocupaciones, no solamente en México, sino creo que alrededor del mundo. La capacidad del crimen organizado de interferir en las elecciones ya está demostrado. ¿Es verdad que la DEA tiene ya expediente de complicidad de AMLO con el crimen organizado? No sé, pero el saludar a la mamá del Chapo y la deferencia que tiene el presidente, cuando habla del crimen organizado y una estrategia como abrazos y no balazos, pues crea muchas inquietudes. ¿Que la DEA ya le llama un narcogobierno? De nuevo, o sea, yo creo que hay suficientes cuestionamientos sobre la estrategia de abrazos y no balazos y cómo se está implementando. ¿Y a mayor fragilidad e institucionalidad, más debilidad del Estado? Sí. ¿Qué falta entonces para declarar un Estado fallido? Yo creo que lo que falta es la ingobernabilidad que se produce cuando no se define bien quién es el siguiente presidente y se percibe que fue impuesto un gobernante que no ganó. Y 2, cuando ya el crimen organizado tiene la capacidad de controlar todos los aspectos de la vida diaria de los ciudadanos. Entonces, los que gobiernan son son los criminales y no los gobernantes electos. ¿No es este el escenario que viene? Esa es la gran preocupación. Eso hay que decirlo o callarlo. Hay que decirlo, hay que gritarlo.